Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Continuaremos con esta gran aventura, porque es una aventura el escudriñar el corazón de Dios, porque nos abre los ojos del entendimiento. Podemos mirar en el lugar santísimo desde el día en que Jesucristo entregó su espíritu y se rasgó el velo del templo. Ahora ya no necesitamos un intermediario como era en el Antiguo Testamento y como veíamos con anterioridad, que necesitaban un sacerdote. Ahora los hijos de Dios podemos hablar directamente con Dios porque nuestro espíritu, el que habla con Dios, el que intercede por los santos, el que habla secretos divinos con Dios, el que da gracias bien, el que fortalece al hombre interior. Continuaremos entonces con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 6a. Estamos entrando a la sexta declaración. Y como siempre vamos a comenzar con un resumen de lo que ya hemos visto en las declaraciones anteriores. En la primera declaración de Hechos 2:47, el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, Hechos 6:7, dice el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, en Hechos 9:31, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En la cuarta declaración, Hechos 11:21, vimos que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En la quinta declaración, de Hechos 12:24, sigue el crecimiento genuino de los llamados, porque dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora entraremos a la sexta declaración. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Como vimos en publicaciones anteriores, un profeta es uno que habla por Dios o de parte de Dios, y que normalmente es el que corrige, redarguye a los que están rompiendo principios, a los que están rompiendo mandamientos, preceptos o practicando doctrinas erradas. Mientras que un maestro es el que enseña la exactitud de la palabra de Dios. Es muy diferente a los líderes actuales de las diferentes religiones, que aparentemente su único interés es mantenerse como cabeza y no de entregar la palabra de Dios correctamente vivida para llevar a las gentes a renacer del Espíritu de Dios y manifestar el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que ocurre hoy día. Muchos podemos ver las luchas que hay por ser líder de la iglesia. O hay gente que prepara un lugar, pone algunas sillas y se autonombra pastor. Porque de esa manera los diezmos de aquellos que asistan le va a ayudar a vivir, o derechamente van a vivir del diezmo de los demás. Es fácil. Es fácil. Pero nosotros hemos visto 5 declaraciones. Y en ninguna de las 5 declaraciones el liderazgo vivió de los diezmos de la gente. Caminaba por creencia, que Dios proveía. Ahora vamos a entrar en la sexta declaración. Y vamos a comenzar con Hechos 13:3. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos a Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nos vamos a detener un momento en este versículo, porque hay algo que las religiones hacen hoy como doctrina. Y si no lo hacen, creen
por su hablar, de que Dios no los va a escuchar. Y esta es el ayuno. Y como vamos a ver, debemos entender lo que Dios dice. Como les decía, detengámonos un momento en este versículo. Dice ayunado. Era mandamiento de Dios hacerlo. Veamos en el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología qué información puede darnos, qué es lo que es el ayuno. Ayunar, abstinencia de alimentos, ya sea por razones religiosas o por falta de alimentos o periodos de tal abstinencia. El Antiguo Testamento no registra orden divina alguna siquiera en el ayuno, como deber religioso. ¿Entienden esto? El Antiguo Testamento no registra orden divina alguna que requiere el ayuno como deber religioso, excepto en el día de la expiación. Y eso lo pueden ver ustedes en Levíticos 16, 30, 31, Levíticos 23, versículo 27, Números 29, 7 y Hechos 27, 9. ¿Recuerdan que era Bernabé el que lideraba? En su mente aún prevalecían los antiguos ritos y obras de la ley, por eso ayunaron. Hechos 13:4. Si Dios no lo había pedido, ¿por qué Bernabé lo hacía? Porque la religión lo había implantado como norma, ayunar. Se abstenían de alimento. Pero Dios no lo pedía. ¿Se acuerdan lo que veíamos del fuego extraño? Que esos dos hombres hicieron y murieron. ¿Quieren lo mismo para ustedes que están haciendo ayunos sin que sea una orden, un mandamiento, un precepto, un estatuto de Dios? ¿Quieren ustedes romper la comunicación con Dios, morir espiritualmente por seguir mandamientos de hombres? Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. La imposición de manos siempre se efectuaba por inspiración divina y con un propósito espiritual. Dios a estos creyentes les mandó a cumplir el ministerio de reconciliación en ciudades y en sus sinagogas, ya que eran estos lugares donde se enseñaba la palabra de Dios, aunque solo una parte, como ya nosotros hemos visto. Y aún hoy se enseña solo una parte, porque la gran mayoría de las religiones son fuertes en lo que es el Antiguo Testamento, en la ley, pero ignoran o no llegan a enseñar el libro de Hechos, por dar un ejemplo, o Romanos, que es un libro doctrinal para la iglesia de gracia de hoy. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento son fuertes, mientras que Bernabé, Saulo y Juan el ayudante llevaban buenas nuevas de salvación que se hicieron disponibles después de los padecimientos y ascensión de Jesucristo. El nuevo bautismo para ser lleno del Espíritu Santo, la salvación por gracia y no por las obras de la ley, la esperanza de la vida eterna, de que cada uno podía llegar a ser el templo del Dios viviente, que podía cada uno de ellos en particular ser morada de Dios y de Cristo. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Dios siempre te va a mostrar contra qué te enfrentas. ¿Se acuerdan que las manifestaciones del Espíritu Santo son 9? La de información, la de adoración y la de poder, ¿cierto? La de adoración, hablar en lengua, lengua con interpretación y profecía. De información, palabra de ciencia, información de Dios al hombre, palabra de sabiduría, qué hacer con esa información y discernimiento de espíritu. Aquí estos hombres operaron la manifestación del Espíritu de Dios
de discernimiento de espíritus. Porque se supone que este mago no tenía un letrero que dijera profeta. ¿O sí? No. Él a sí mismo se decía profeta. Falso profeta. Falso profeta. Todos aquellos que se dicen profetas y que Dios no lo ha que no es una de las manifestaciones del Espíritu, ni es un ministerio energizado por Dios, son magos, falsos profetas. Judío, otra cosa, judío. Hoy día, ¿cuántos se creen judíos? Y hablan palabras en hebreo, porque si son judíos, muestran su ignorancia. Y esto no es una ofensa, quiero aclarar. Cuando alguien es ignorante, es porque le falta información, le falta conocimiento. Ese es el significado de la palabra ignorante. Ignora cosas. No es una ofensa. Hoy día esa palabra es ofensiva, pero lo único que dice es que le falta conocimiento. Y este hombre se decía judío. Hechos 13:7. Porque si aquellos que hoy día se dicen judíos entendieran que la religión judía solo cree en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá, y que los que son judíos de religión no creen en el Mesías, a Jesús solamente lo tienen como un profeta. Si no me creen, hablen con un judío de la religión judía. Hablen con ellos. No con los que se dicen judíos hoy día, sino con aquellos que siguen la Torá, aquellos que van a las sinagogas. Hablen con uno de ellos, desen el tiempo. Si Dios no los va a condenar, Dios no quiere que ustedes ignoren, y la mejor forma de no ignorar es buscar la información. Los medios están. Solamente tienen que tomar la decisión de abrir los ojos, de buscar respuestas. Recuerden, para Dios somos sus niños. Jesucristo lo dijo, mostrando a un niño. ¿Y un niño cómo es? Aprendan de un niño. El niño pregunta. El niño busca respuestas. Nosotros somos niños. Y debemos buscar respuestas. Sigamos. El adversario siempre levanta falsos líderes para que difundan doctrinas erradas, para evitar que el pueblo que tiene hambre y sed de justicia reciba la sana doctrina y la práctica correcta de la voluntad de Dios, impidiendo que la gente llegue a renacer y manifestar el Espíritu de Dios con poder, ya que cada uno que haya renacido del Espíritu de Dios y que ha sido dotado con las herramientas que Dios ha hecho disponibles, puede enfrentar al adversario deshaciendo sus obras infructuosas, porque tiene el poder desde lo alto para hacerlo. Pero ¿qué le enseñan sus religiones? Unos, que el hablar en lenguas no tiene importancia. Que el hablar en lenguas era solamente para aquellos tiempos, o era para algunas personas de una expresión de personas. Si la salvación por medio de Jesucristo se la dio a todo el mundo, para todo el mundo también hizo disponible el renacer del Espíritu de Dios. Aquellos que renazcan son los que han tomado la decisión de aventurar, de hacer, de tomar la decisión de cambiar de Señor, de dejar atrás, así como cada uno de nosotros lo hizo en su momento, yo también, dejar la religión, dejar los mandamientos de hombres y mirar solamente al corazón de Dios y esperar que Dios nos enseñe a través de su palabra, su santa, pura palabra, sin interpretarla, porque cuando se interpreta ya está contaminada. Volvamos con este varón que
Se hacía pasar por un grande. Hechos 13:8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, Hechos 13:9, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Les pregunto nuevamente, ¿tenía un letrero que dijera que era hijo del diablo? ¿Tenía un letrero que dijera que era profeta? Fue información de Dios. Dios inspiró a Pablo a hablar y a confrontar a este obrero fraudulento de esta manera. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, porque todos aquellos que no enseñan la palabra de Dios y que llevan al error a la gente con sus doctrinas que enseñan en sus religiones, son hijos del diablo, porque están alejando a la gente de Dios, la están apartando a la gente de Dios. Le están negando la vida eterna, entiéndanlo. Entiendan eso. Si yo estoy en una religión que dice que Jesucristo es Dios, a mí me está apartando de la vida eterna. Me la está quitando, me está robando, me está hurtando, me está matando espiritualmente, porque me está engañando. No es lo que Dios dice. ¿Lo llamó hijo del diablo? ¿Lo hizo por inspiración divina? Claro que sí. Además recibió la revelación de Dios de qué hacer y decir. Hechos 13:10. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quién le condujese de la mano. Hechos 13:11. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Para aquellos que creen que a Dios le place causar dolor, que le es indiferente el sufrimiento de la gente, o que necesita otro ángel y es por eso que permite la muerte temprana de estos, están muy equivocados. Dios nuestro Padre muestra su gran misericordia. Piensen, vean. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que pongan atención a lo que leen, a las cosas que faltan y a las cosas que dice. ¿Se habían percatado de que Dios fue misericordioso con este hijo del diablo? Dios nuestro Padre muestra su gran misericordia aún con un hijo del diablo, ya que por ser tropiezo para la difusión de su palabra, solo lo castigó con ceguera por un tiempo. Por un tiempo. Cuando pudo haber dicho, muérete ahora y listo. Pero Dios muestra su misericordia, uno. Y dos, muestra un propósito. Porque ¿qué pasó con el procónsul? Viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vio el poder de Dios en manifestación y él creyó, se maravilló. Eso es lo que hace un hijo de Dios cuando deshace las obras del adversario, cuando enfrenta las huestes de maldad de las regiones celestes. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Hechos 13:14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Yo siempre les digo, pregúntense, hagan preguntas, cuestionen. No cuestionen la palabra, sino cuestionen lo que los rodea. Confronten lo que están viviendo con lo que Dios dice en su palabra. ¿En cuántas religiones les permiten visitar otras congregaciones
Y en esas congregaciones, cuando ustedes llegan, ¿en cuántas les permiten compartir la palabra? Ninguna. ¿Por qué hoy no se practica este tipo de hospitalidad? En ese tiempo, el que entraba al templo siendo visita se le daba la oportunidad de compartir la palabra, ya que se partía de la base que si asistía era porque creía en Dios. Esta misma hospitalidad la recibió Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él leyó Isaías? En Lucas 14, 16 al 21. Para que lo vean. Lucas 14, 16 al 21. Le pasaron el libro de Isaías. Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, que aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mira cómo empieza su prédica, como se le llama hoy, prédica, o su exposición, porque en el fondo es una apología, una defensa de la verdad. Pablo comienza así. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio, que aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús, dice Pablo? Dios. Dios los resucitó. No se resucitó a sí mismo. Y para avalar lo que él decía, el respaldo que él decía, de lo que decía, está en Salmos. Veamos por qué Pablo cita el Salmo 2, Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmos 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Qué ocurrió con Jesucristo? Se fueron en contra de él, se amotinaron las gentes. ¿Se cumplió lo que estaba escrito en Salmos? Se cumplió. Porque al irse en contra de su Hijo, se fueron en contra de Dios. Todos aquellos que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios hoy día, están amotinados y se están oponiendo y están en contra de Dios. La palabra ungido, traducido del hebreo, es Mesías. Es importante tanto en el pensamiento del Antiguo como del Nuevo Testamento, del cual se deriva el término Mesías. El verbo implica la unción para un oficio o función especial, como fue la unción del Hijo de Dios de servir como cordero de expiación por los pecados del mundo. Y esta explicación de lo que es Mesías la pueden ustedes encontrar en el diccionario Vine del Antiguo Testamento. Y como les dije en alguna oportunidad, toda la información está, toda la información. Pongan Google, abran Google o el portador que ustedes usen y pongan, busquen significado bíblico de la palabra Mesías. Y de esa manera pueden bajar las Biblias, pueden bajar los libros, pueden bajarlo todo de forma gratuita. Es gratis, y toda la información está. Por eso ya ninguno, mira, se los dije la vez anterior. En los tiempos antiguos, ellos podían decir, a mí nadie me lo dijo, yo no tuve los medios porque la palabra de Dios era leída en los templos. Y los sacerdotes eran los únicos que la podían leer. Y eran los únicos que tenían en su poder los libros. Hoy día, los libros están todos disponibles. Ustedes pueden tomar la Biblia del Oso, que está en castellano, de 1592, si mal no recuerdo. Y se van a dar cuenta el error malintencionado de las versiones más modernas que cambiaron una palabra en Juan 1:1. Pusieron verbo, siendo que
En la versión del oso dice palabra. Léanlo. Porque de esa manera, si la leyeran, entre más antigua la Biblia, más limpia de contaminación está. Y muchas religiones caerían en sus mentiras y serían descubiertas. Sigamos con Salmos 2:3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2:5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Se acuerdan cuando bautizaron a Jesucristo? ¿Qué fue lo que se escuchó la voz del cielo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y las religiones no lo creen, lo niegan, porque si yo digo que Jesucristo es Dios, ¿quién habló desde el cielo? ¿El diablo? ¿Lo habían pensado? Hechos 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmos 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Hoy día, aquellos que se consideran líderes, ¿son prudentes? ¿Admiten ser amonestados en la disciplina y amonestación del Señor? Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y esto es respeto reverencial. Salmos 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Las religiones hoy día están honrando al Hijo como Hijo, lo adoran como Dios, porque Jesús para ellos es Dios. No están honrando al Hijo. ¿Qué es lo que dice? Si tú honras a Dios o no lo haces, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Están confiando en lo que están leyendo? ¿Están confiando en Juan 14, 15, 16, 17, cuando Jesucristo ora por aquellos que iban a recibir la palabra por la boca de ellos, y él habla de que hacía la voluntad de su Padre y que era su Padre quien le inspiraba? ¿Lo creen? Pablo hace un recorrido por todas las escrituras conocidas en ese tiempo, hasta llevar a los creyentes, a los oyentes, a los padecimientos del Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿En qué religión escuchan ustedes ser enseñados de esta manera? Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. ¿Y quién lo está diciendo? Pablo, inspirado por Dios. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Si yo creo que Jesucristo es Dios, todavía estoy muertos en delitos y pecados. Porque no lo estoy usando como medio para llegar a Dios. Lo estoy usando como un fin. No, yo quiero llegar hasta Jesús nomás. Hasta ahí llego. Ahora Pablo llega a lo que hoy las religiones influenciadas por el diablo han mal enseñado, pervirtiendo la sana doctrina con la enseñanza de un Dios trinitario o un Dios encarnado. Jesucristo no es Dios, ni se levantó a sí mismo desde el sepulcro. Fue Dios el que le levantó. Y está escrito, a quien Dios levantó. Esto es lo que hace Pablo.
limpia y extrae la verdad del error doctrinal en la que estaba envuelta la gente y en la que aún hoy están envueltos. Dios inspiró a Pablo para que nos dijera a nosotros, cuando leemos la Biblia, Dios hablándonos a nosotros, de que fue Él el que levantó a Jesucristo de los muertos. Y sigue enseñando Pablo, para después enseñar que se logra al creer correctamente que Jesucristo es el camino para llegar a Dios. ¿Cómo lo hace? Se os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todos aquellos que están guardando la ley hoy día están muertos. No tienen salvación. No la tienen. Abran los ojos. No tienen salvación todos aquellos que creen que Jesús es Dios. No tienen salvación todos aquellos que dicen ser judíos si no lo son. No tienen salvación todos aquellos que profesan religiones que los apartan de Dios. No tienen salvación. ¿Y Dios quién le inspiró a Pablo? ¿Dios por medio de Pablo les está pidiendo a los que lo oían que hicieran obras? ¿Les está pidiendo que se bauticen en agua? ¿Les dice que tienen que hacer largas plegarias o que se tiren al suelo? ¿Les dice que canten, toquen instrumentos y bailen, hagan ayunos? Sigamos leyendo y la respuesta está aquí, en la palabra de Dios. Hechos 13:40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hoy se puede decir lo mismo, son menospreciadores los que niegan los padecimientos del Hijo de Dios, el Cordero Pascual, los que niegan que está disponible por medio de él el recibir poder desde lo alto, que se debe hablar mucho en lenguas porque es la oración perfecta. Todos aquellos que niegan todo esto están muertos, no tienen salvación. Ahora bien, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al día siguiente de reposo, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Recuerdan lo que veíamos cuando alguien enseña la sana doctrina? La gente es impactada por esta nueva o sana doctrina. Y como en la primera declaración se añadían, segunda declaración multiplicaban, tercera declaración tenían paz, y suma y sigue. Esto es la sana doctrina. Esto es el crecimiento genuino. Esto es lo que Dios espera de todos aquellos que se dicen ser creyentes. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No le dice que perseveren en la ley. No le dicen, oye, haz ayuno o abstente de algunas comidas. Persevera en la gracia de Dios, en la libertad con que Dios te hizo libre. Esa es la gracia. Hechos 13:44. Veamos qué ocurre cuando se enseña la sana doctrina. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y hoy día, para que se junte una gran multitud, le hacen un show. Ese es el engaño del adversario. ¿Se han dado cuenta? Cuando se reúnen en los estadios, hay show, hay cantante, hay música, hay baile.
en este caso, solamente el hecho de que un hombre hablara la sana doctrina conmovió una ciudad. ¿En qué debían perseverar? En la gracia, no en las obras de la ley. ¿Y qué resultado tuvo esta prédica de liberación de la ley? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No iban a escuchar a Pablo, no iban a escuchar a Gigi Ávila, no iban a escuchar a Periquito los Palotes, iban a escuchar la palabra de Dios. Liberación es lo que se debería recibir en todas las congregaciones, liberación de las diferentes prisiones mentales en las que el diablo por medio de sus diferentes estratagemas los tiene sometidos. Miedos, dudas, temores, falsas doctrinas, falsas prácticas basadas en doctrina de demonios, obras que hoy son infructuosas para obtener la vida eterna, bautismos que son inútiles para recibir el Espíritu Santo, porque a nadie que metan al agua hable en lengua. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O alguno después que lo han sumergido en el agua se levantó hablando en lengua? Porque ese es un bautismo de arrepentimiento, en meterlo al agua. Y ese es un viejo bautismo. El nuevo bautismo lo hizo disponible Jesucristo, el ser lleno del poder desde lo alto, lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando se enseña la doctrina correcta de la palabra de Dios, se sana, se restaura, se nutre a la gente que la recibe. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando tú hablas la palabra de Dios y le dices, sabes, está disponible el ser lleno del Espíritu Santo, el nuevo bautismo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y vas a hablar en lenguas. ¿Qué es lo que dicen los religiosos? Ah, momentito. Eso es para la gente de ese tiempo. O es para algunos. O no es para este tiempo. Blasfeman y contradicen lo que Dios dice. Pues bien, cuando se expone la exactitud de la palabra de Dios rescatando a las gentes que han permanecido sumidas en las tinieblas de la religiosidad, siempre habrá gran oposición, sobre todo de aquellos que haciéndose pasar por un grande, han engañado con el propósito de tener la piedad como fuente de ganancia. Para todos aquellos que hemos renacido del Espíritu de Dios y que hemos hecho la prueba de hablar con el liderazgo de las religiones, ¿qué ocurre? ¿Cuál es su respuesta cuando tú les pones la exactitud de la palabra de Dios? Háganlo, háganlo. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? De los judíos. Esos judíos que se llenaron de celos y que rebatían lo que Pablo decía, que contradecían y blasfemaban. A esto está confrontando Pablo y Bernabé. Hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto mismo podemos nosotros decir y hacer en nuestros días y en nuestro tiempo. A todos aquellos que se oponen, a todos aquellos que blasfeman, decirles, ¿sabes? No hablo más contigo. ¿Sabes por qué? Porque está tan obcecado en su error que lo único que va a hacer es hacerte perder tu paz y tu tiempo. Nada más. No va a haber resultado porque para él su Dios es su religión. Oye, pero si la religión yo he vivido desde que mi familia, yo era cabro chico, he vivido esto. ¿Cómo? Mi familia. ¿Cómo? Mi liderazgo va a estar equivocado. Pero están equivocados.
Por eso Pablo y Bernabé les dicen a estos judíos que habían observado las leyes de Moisés toda su vida, que no se juzgaban dignos de la vida eterna. Y las religiones, cuando se oponen a recibir la sana doctrina, no se consideran dignos de la vida eterna. No se consideran dignos porque ellos están haciendo obras. Porque creen que con hacer obras se van a salvar. Están equivocados. No se consideran dignos de la vida eterna. ¿Quiénes son gentiles? Porque en este versículo también dice, como los judíos no se consideraban dignos de la vida eterna, se volvían a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no son judíos por descendencia. ¿Por descendencia? ¿De quiénes? De las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. ¿Nosotros somos judíos descendientes de los hijos de Jacob hoy? Claro que no. Nosotros somos gentiles. Entonces, todo lo que Dios inspiró a Pablo a enseñar es para nosotros. Todo. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué le había mandado a Pablo a decir? ¿Qué le había mandado a Pablo a hacer? ¿Cómo lo había investido Dios? Que fuera luz de los gentiles. Y como yo no soy judío, yo no soy descendiente del pueblo de Israel, no soy descendiente de ninguno de los hijos de Israel, ni observo las leyes de Moisés como religión, ni soy celoso por la ley, yo soy un gentil. Entonces, Dios inspiró a Pablo para que fuera para mí luz. Y todo lo que nosotros hemos escudriñado en la Escritura hasta ahora es nueva luz. Es una luz antigua. Siempre ha estado ahí, pero nueva luz para este tiempo. Vean. ¿Hace cuánto tienen sus Biblias? ¿Se habían dado el tiempo de escudriñar, de hacerse preguntas, de poner atención a lo que leen, desechando todo lo que la religión le había enseñado y comenzando desde cero? Porque para poder limpiar una casa, tú tienes que mover todos los muebles hasta llegar al rincón más oscuro para sacar toda la mugre. Esa es nuestra mente. Esa es nuestra mente. Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo enseñó. Se echó el espíritu diabólico que estaba en esa casa. Pero como esa casa quedó vacía y no se llenó con nada, el espíritu diabólico con 7 más volvió y fue peor el postrer estado que el primero. Y eso ocurre. Si yo renazco del Espíritu de Dios, limpié mi casa. Pero esa limpieza es continua, día tras día mantengo mi casa limpia, que en mi mente tengo la sana doctrina incontaminada, todos los días la estoy revisando si tengo realmente la sana doctrina y no estoy cayendo en esos pequeños detalles que van abriendo la puerta para que vuelvan los espíritus diabólicos a gobernar mi mente. ¿Te acuerdan? ¿Qué ocurrió con el eunuco? Lo metieron al agua. ¿Era necesario? No. Abrió su mente y volvieron las tradiciones y la religión y volvieron a hacer cosas, obras. Pedro también cayó con el centurión. ¿Quién soy yo para detener el agua? Siendo que ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, habían hablado en lengua y profetizado. Pero él quería hacer cosas, los metió al agua.
13:47 de Hechos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Dónde se encuentran cada uno de ustedes? ¿Dónde me encontraba yo? En lo último de la tierra. En lo último de la tierra. Como era un gentil, para mí es esta nueva luz. Nosotros debemos llegar a ser la luz del mundo, la luz que muestre el camino de salvación a otros. Ese es el ministerio de reconciliación. Llevar la luz a aquellos que están en tinieblas, a todos aquellos que al igual que nosotros estábamos en lo último de la tierra. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se acuerdan que yo les decía, vayan una vez, confronten, enseñan, redargüyan, pero si no los quieren escuchar, es porque no están ordenados para la vida eterna. Si ustedes quieren, por emociones, arrastrar, veámoslo carnalmente. Yo soy creyente, mi hermano no lo es. Entonces yo quiero que él llegue a la palabra de Dios y lo arrastro y lo obligo y ¿va a tener algún provecho? Si él no ha sido ordenado para la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo enseñó? Que habrían dos en una cama y uno sería tomado y el otro dejado. Porque uno estaba ordenado para la vida eterna y el otro no. ¿Se dan cuenta cómo toma vida la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y debe ser práctica, debes aplicar la palabra de Dios al día de hoy. Es porque la palabra de Dios no es antigua. Es tan viva que la puedes aplicar hoy día, aunque haya sido escrita hace más de 2000 años. Aunque Dios la haya inspirado hace más de 4000, 5000 o los años que sean. Toma vida cuando tú la crees. Nosotros solo debemos hablar la pura y exacta palabra de Dios, porque solo Dios sabe quiénes son los que Él ha ordenado para la vida eterna, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos amar mucho a la gente que nos rodea, a la familia, pero solo Dios sabe quiénes son de aquellos que por emociones nosotros queremos que lleguen a la palabra de Dios. Solo Dios sabe si alguno de ellos, al igual que nosotros, ha sido ordenado para vida eterna. ¿Es duro? Es duro, pero es cierto. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esta es la voluntad de Dios, que su palabra se difunda a todo el mundo. Y para difundirla no necesito salir del lugar donde vivo, del pueblo, de la ciudad, del país. Como algunos que, voy a salir bueno, voy a ir a otro país a hablar la palabra. ¿Por qué tienes que ir a otro país? Si ni siquiera le has hablado a tu familia. ¿Por qué tienes que irte a otro país si ni siquiera en tu propio país has hablado tu palabra? Pero hay algunos que salen de misioneros. ¿Se dan cuenta? Como el Dios de este siglo los engaña, como el Dios de este siglo los ha cegado. Esta es la voluntad de Dios, que su palabra se difunda a todo el mundo y para difundirla no necesito salir del lugar donde vivo, del pueblo, de la ciudad, del país, porque debo ser profeta en mi propia tierra. Jesucristo lo enseñó así y yo debo vestirme con la mente de Cristo. Debo imitar lo que Él hizo. Debo imitar su ministerio, que fue confrontacional. Él amó mucho a la gente, pero también fue confrontacional. También tuvo que competir en la competencia espiritual
frente a frente con espíritus diabólicos, así como nosotros estamos enfrentados día tras día y muchas veces sin siquiera darnos cuenta porque no creemos que así sea. Y cuando ya haya completado mi ministerio de reconciliación en mi entorno, entonces este se expandirá, pero se expandirá porque Dios lo decidió, no porque yo lo quiera. ¿Entienden? Acuérdense, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Dios no me va a dar la posibilidad de que vaya a ministrar a un país si ni siquiera he ministrado en mi propia casa. No me va a dar la responsabilidad de ir a ministrar a otro lugar, siendo que la doctrina que yo profeso está contaminada en mi propia casa. Y cuando ya haya completado mi ministerio de reconciliación en mi entorno, entonces este se expandirá porque estará respaldado por Dios. Ese es el crecimiento genuino. Dios les bendiga, cuiden su andar, miren a su alrededor. Dios siempre le está enseñando, Dios siempre le está mostrando. Aprendan a escuchar a Dios. Bendiciones.